Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanficción. Capítulo 2. El sonido de sus pesadas botas golpeó la nieve ligera debajo de él, creando un crujido. El continente en el que se encontraba actualmente se llamaba Atlas, conocido por su ejército bastante fuerte. En el transcurso de unos pocos días y noches, se enteró de que había un mal conocido como Grimm, el material de las pesadillas aparentemente temido por la mayoría. Tuvo el placer de tratar con algunos de ellos. Eran tan problemáticos como un grupo de grunts, lo único era que los grunts tenían tácticas y podían cambiar el giro de una batalla a costa de sus vidas, algo que los Grimm no hacen la mitad del tiempo. El viento sopló a un lado de él mientras caminaba sin dirección. ¿Qué más podía hacer aparte de caminar con la esperanza de encontrar algo? No tenía la UNS para darle órdenes, no tenía un objetivo que completar y no tenía nada que lo mantuviera ocupado. Solo estaba vagando. Por lo que dijeron los lugareños sobre este planeta, nunca habían logrado viajar al espacio, ni siquiera habían lanzado un satélite al espacio, lo que significaba que su tecnología era muy deficiente. Ir al ejército estaba fuera de los límites. Nunca en su vida trabajaría con una potencia extranjera, aunque eso significara que viviría en la cima. Usar otro uniforme que no sea el que le proporcionó la UNS era como deshonrar todo por lo que había trabajado. Siguió sus protocolos, los de nadie más. Caminó durante mucho tiempo, presumiblemente 1 o 2 días, hasta que llegó a un pueblo bastante tranquilo. La gente entraba y salía sin preocuparse por nada, algunos incluso lo miraban mientras pasaba junto a ellos. Su capa cubría todo su cuerpo y la capucha hizo un trabajo notable cubriendo su casco, mientras menos gente supiera de él, mejor. Lo que estaba buscando era una tienda o algo para reunir más polvo, alimentos y suministros. Dormir en la naturaleza fue un poco relajante y mantuvo sus habilidades afiladas cuando luchó contra Grimm experimentado y algunos individuos menos que sabrosos. Después de vagar durante varios minutos y mirar alrededor, encontró una tienda bastante pequeña que tenía al menos comida y agua. Una campanilla tintineó cuando abrió la puerta y entró, hojeando la selección. Pasaron algunos minutos y había traído numerosos artículos enlatados que le servirían bien y logró encontrar una pequeña bolsa para guardar los artículos. El cajero no estaba prestando atención y no lo notó hasta que puso los artículos en el mostrador. Ella saltó sorprendida y se rió tímidamente mientras escaneaba los artículos, ocasionalmente mirándolo. Fue grosero de su parte mirarlo, pero no pudo evitar estremecerse a su alrededor. Era como un lobo mirando fijamente a su presa antes de lanzarse a matar. ¿Eso es todo?, preguntó, lanzándole una sonrisa amable. En realidad, deseaba que él simplemente se fuera, no es que tuviera un problema con él, pero algo en la forma en que él estaba con ella la hacía sentir un poco temerosa. Sí, gracias. Su fría voz respondió, haciéndola estremecerse. Arrojó algunas tarjetas de gravamen y salió de la tienda. Esas tarjetas fueron robadas de los bandidos que mató anteriormente y vio que eran la forma de moneda de este planeta. Finalmente soltó el aliento que no se dio cuenta de que estaba conteniendo tan pronto como él salió de la tienda. Cuando salió de la tienda y se dirigió hacia la siguiente que tenía Dust, se detuvo en la calle cuando escuchó un grito y se giró para ver a un Grimm derribar a un guardia en la puerta principal antes de hundir sus mandíbulas en su cuello, matándolo instantáneamente. Los civiles lo empujaron y corrieron del Grimm mientras él se quedó inmóvil mientras entraban en sus casas. Algunos de los guardias trataron de obligarlo a entrar y uno incluso trató de obligarlo a entrar en uno de los edificios, pero fracasó miserablemente. Una señal roja en su rastreador de movimiento lo hizo agarrar el cuello del guardia y girarlo para evitar por poco la embestida de un Beowulf. Le rugió en respuesta a su intervención, pero pronto encontró una bala de EMR perforando su cráneo. Se las arregló para sacar su arma más rápido de lo que nadie podría parpadear y matar al infractor Grimm sin esfuerzo. Algunas de las personas que miraban desde sus ventanas abrieron los ojos cuando él se quitó la capa y el bolso y luego los arrojó a un lado para revelar su gran figura. Era un titán blindado saludable de 6'9" que parecía tener 2 armas. Sonaron 2 disparos y 2 Grimm cayeron antes de que pudieran abalanzarse sobre los guardias, haciéndolos mirar rápidamente para ver a un hombre blindado que se dirigía hacia ellos. En el lapso de unos segundos, estaba junto a ellos disparando a la horda de Grimm. Era mucho más rápido de lo que algunos de ellos habían imaginado y les molestó un poco ver a un hombre tan grande ser tan rápido, pero se alegraron de que estuviera de su lado. Los guardias de la puerta dispararon contra la horda de Grimm que corría rápidamente hacia ellos.
Se disparaban 4 cartuchos de escopeta y 2 Ursa y 2 Beowulfes estaban muertos a sus pies. Algunos de los guardias miraron para ver el cañón de la escopeta de Six humeando un poco antes de que disparara 2 proyectiles más y 2 Grim más cayeran. Su velocidad de recarga hizo que algunos de los guardias más veteranos se pusieran celosos mientras lo veían cargar proyectil tras proyectil con rapidez y gracia. Volvió a cambiar a su DMR y disparó 7 rondas al Grim, matando a 7 con agujeros humeantes en la cabeza. Uno de los guardias gritó cuando un Beowulf más grande ganó terreno sobre ellos a un ritmo rápido, ignorando la mayoría de sus rondas mientras se concentraba en ellos. Se las arregló para abalanzarse sobre uno de ellos, pero rápidamente encontró a su presa azotada hacia un lado cuando Six arrastró al guardia más pequeño y vio cómo el gran Beowulf se deslizaba contra el suelo. De repente despegó mientras se recuperaba y le dio un rodillazo en la cara, escuchando el crujido de su armadura y vio sangre salir de su hocico. Le rugió y golpeó hacia abajo, pero él simplemente se inclinó fuera de su ataque y curvó su puño, enviándolo disparado hacia su hocico una vez más. El hueso crujió y los dientes volaron cuando otro rugido escapó de sus labios. Las rondas lo arrojaron desde los guardias en la puerta, que habían terminado de lidiar con la horda que se aproximaba y estaban ayudando a Six. Les rugió, pero aulló de dolor cuando golpeó su pie contra su pierna y se rompió la pierna. Observó su gran cuerpo caer al suelo y saltó por los aires, dejando que el peso combinado de la armadura y el suyo propio golpearan contra su cabeza, haciéndolo estallar en una lluvia de sangre y sangre. Todo estuvo en silencio por un tiempo mientras algunos de los habitantes del pueblo salían lentamente de sus casas y tiendas para mirar alrededor. Pronto sus ojos vagaron hacia él mientras silenciosamente volvía a su capa y bolso hechos jirones antes de ponerse las armas en la espalda y luego deslizar la tela alrededor de su cuerpo y dejar que lo cubriera de nuevo. Podía sentir sus ojos en él, pero eso no importaba. Cuando estaba a punto de salir de la ciudad, alguien lo detuvo y eso hizo que todos en la ciudad se aglomeraran a su alrededor, agradeciéndole por salvarlos. Todo lo que realmente respondió fue a sus preguntas sobre lo que necesitaba. Le dieron algo de polvo, algunos suministros para bañarse solo una vez que descubrió cómo quitarse la armadura, algunos suministros más y algo de dinero después de algunas reticencias de su parte. Ni siquiera disfrutó ser recompensado tanto por salvarlos, pero deberías quedarte, quiero decir que debes estar cansado. Dijo una de las personas. Estoy bien. Solo necesitaba suministros. Respondió secamente. Algunos lo miraron y lo vieron comenzar a caminar de regreso a la naturaleza. Ni siquiera pudieron preguntar su nombre, todo lo que lograron obtener fue la descripción de su armadura. Lo más destacado fue el lobo negro aullando frente a una insignia de luna blanca. Había un pequeño objetivo en su mente, dirigirse a un nuevo continente. Por mucho que disfrutó de la nieve, se volvió bastante agotador después de caminar por ella durante los últimos días. Había estado viajando durante varios días y después de mucha experimentación, había logrado encontrar una manera de quitarse la armadura por sí mismo y volver a ponérsela. Esto le sirvió bien ya que tenía que hacer sus necesidades y bañarse. Por lo general, dormía en cuevas o en árboles que eran lo suficientemente fuertes como para soportar su peso. Fue en ese momento cuando envió otra señal de socorro desde el touchpad y luego siguió caminando hacia el puerto. Por lo que entendió del mapa, había un área de envío que albergaba numerosos barcos. Uno de esos barcos posiblemente podría llevarlo a algún otro lugar que no fuera la nieve, era molesto ver nada más que blanco todo el tiempo. Quería ver un poco de verde, un poco de rojo, incluso un poco de naranja no le haría daño, pero nada más que la nieve blanca y pura lo volvería loco. Un parpadeo hueco en su radar hizo que dejara de caminar, dejando que el viento soplara su capa hacia un lado y revelara parcialmente sus piernas blindadas. Más destellos aparecieron a su alrededor y lo rodearon, pero eso realmente no lo puso nervioso como la mayoría. Tenía la pequeña corazonada de que alguien eventualmente lo encontraría, había salvado 2 asentamientos en las últimas semanas, por lo que sería una tontería pensar que la noticia no viajó rápido. En lugar de esperar a descubrir quién lo rodeaba, simplemente comenzó a caminar de nuevo. Si estas personas querían tener una conversación, se decepcionarían, si querían pelear, entonces sería mejor que comenzaran a orar porque él no tendría piedad de ellos. Vio que las señales luminosas lo seguían hasta que estuvo en un claro nevado, la luna extrañamente rota iluminaba la noche mientras el viento seguía soplando a su lado. Después de unos minutos de caminar en el claro, se detuvo y finalmente miró por encima del hombro para ver a algunas personas que lo seguían. A pesar de que pensaron que estaban bien mezclados, no lo estaban.
Ni siquiera necesitó mirar su rastreador de movimiento para ver que lo estaban siguiendo, era solo que sabía que estaban allí. Simplemente lo miraron mientras él hacía lo mismo antes de darse la vuelta y continuar caminando. Sus destellos de repente se volvieron rojos cuando uno de ellos se abalanzó sobre él por detrás. Se hizo a un lado y equipó su cuchillo. El atacante apenas captó el brillo de la espada ante su mundo cuando estaba negro cuando la empujó en su cráneo. Un sonido húmedo y chapoteante rompió el silencio cuando sacó el cuchillo y se volvió por completo para ver a varios atacantes. La sangre goteó de su cuchillo y aterrizó en la nieve con un suave sonido de impacto. Algunos de los atacantes estaban listos antes de separarse cuando una mujer con una máscara bastante extraña salió al frente. Tienes cierta habilidad para enfrentarte a miembros en ese acuerdo hace una semana y media. Eran algunos de los miembros más competentes. Ella felicitó con un aplauso fingido. El aire estaba tenso mientras el grupo miraba al hombre solitario que eliminó a un miembro en medio segundo sin dudarlo en absoluto. Sus ojos se movieron rápidamente a cada uno mientras observaba sus rasgos antes de cerrarlos y abrirlos una vez más. Lo vieron extender ligeramente los pies y voltear su cuchillo de combate en un agarre inverso y luego quedarse quieto como una estatua. Ella silbó y dos bandidos corrieron hacia él, cada uno levantando sus armas, solo para caer muertos cuando él sacó su escopeta más rápido de lo que nadie podía parpadear. Esa pequeña postura de cuchillo fue simplemente un engaño, funcionó perfectamente ya que esos atacantes muertos no se dieron cuenta. Los proyectiles resonaron contra la nieve y rebotaron una vez antes de detenerse mientras él continuaba mirándolos. 3 bandidos vinieron corriendo hacia él y guardó su escopeta y sacó su cuchillo, deteniendo el primer corte hacia él antes de contrarrestarlo con un corte en la garganta. El segundo lo golpeó 2 veces mientras que el tercero vino por detrás y lo apuñaló en la espalda. Se hizo a un lado cuando el machete atravesó al segundo antes de agarrar al tercero por el cuello y sostenerlo en alto con una mano. Se amordazó violentamente y trató de golpear los brazos de Six, pero de repente se quedó flácido cuando el espartán aplicó presión en su cuello y lo rompió como un palo. Snow se levantó cuando dejó caer el cuerpo y luego volvió a mirar al grupo, cuyos números se reducían rápidamente. Los puso nerviosos e incluso la líder estaba empezando a apretar los dientes. Había visto su armadura y armas, y ese deseo de tenerlo todo nublaba su mente, por otro lado, lo quería en sus filas. Sus habilidades significaban que podían entrenar a nuevos reclutas y tener incursiones más exitosas. Parece que te hemos subestimado. Ella apretó los dientes. Parece que lo tienes. Habló por primera vez. Su voz fría parecía tener una temperatura más baja que el aire exterior. Y aquí pensé que eras una máquina de muerte de Atlas. Es bueno saber que eres humano. Ella sonrió. ¿Qué deseas? Preguntó. Al principio, tus suministros, pero ahora que veo que eres un luchador capaz, te haré un trato. Si tú, no llegó a terminar cuando él comenzó a caminar de nuevo. No. Él interrumpió. No. No. No me des la espalda. Ella gritó. Estoy perdiendo el tiempo escuchando un pedazo de basura humana. Prefiero llegar a mi destino que escuchar tu monólogo acerca de que me uniré a ti. Respondió secamente. Era cierto, él tenía que estar en algún lugar y ella estaba perdiendo un tiempo precioso. Necesitaba encontrar un lugar que fuera diferente y los militares lo perseguían. Sí, sabía que los militares de este mundo lo perseguían después de salvar esos 2 asentamientos. La palabra viaja rápido por aquí. Tú, bastardo. Ella gritó y disparó hacia él. Su rastreador de movimiento vio su figura a toda velocidad y se dio la vuelta justo a tiempo para evitar un corte bastante amplio de su espada. Reconoció su espada como una Odachi, una espada bastante grande destinada a cortes largos. A pesar de ser una espada bastante grande, la estaba balanceando extremadamente rápido. Lo mantuvo en guardia la mayor parte del tiempo, pero años de esquivar balas, plasma y espadas de energía perfeccionaron sus habilidades. Un corte horizontal lo hizo agacharse debajo de la hoja, pero luego se apartó rápidamente cuando ella siguió con un corte vertical. Ella lo cortó 2 veces antes de enviar una patada, a lo que él paró y envió una palma abierta a su plexo solar. Se le cortó el suministro de aire y no podía inhalar ni exhalar, lo que le dio la oportunidad de enviarle una serie de golpes rápidos pero fuertes en la cara y el pecho. Cuando ella recuperó suficiente aire y lo atacó, él tuvo que levantar los antebrazos para bloquear su golpe rápido. Los escudos se encendieron y vio que se quitaba una parte, pero también vio que su espada se partía.
Sus ojos se abrieron un poco y él aprovechó esta oportunidad para agarrar su brazo y voltearla sobre su hombro, equipando su cuchillo y empujándolo hacia ella, enviando la hoja profundamente en su hombro y salpicando la nieve con sangre. Su grito hizo que sus ojos parpadearan en sus sensores de movimiento para dejarla ir rápidamente y apartarse del camino de un torrente de rondas enviadas hacia él. Su DMR fue sacado rápidamente y disparó una sola ronda, golpeando al atacante en el cráneo y salpicando el prístino suelo blanco con sangre y materia cerebral. Antes de que cualquiera de los otros pudiera reaccionar, disparó 3 rondas más y mató a 3 bandidos más antes de volver su atención a la mujer. Ella le gruñó y el aire se levantó detrás de ella mientras se disparaba hacia él y comenzaba a cortar sus partes desprotegidas. Sus ojos se entrecerraron con furia cuando él detenía su ataque o simplemente la esquivaba, muy rara vez ella era recompensada con un golpe exitoso, pero sus escudos recibían la mayor parte del daño. Más rondas arrojaron su cuerpo y rasgaron su capa y reaccionó disparando 2 rondas a otro bandido, matándolo rápidamente y luego volviéndose hacia la mujer una vez más. Si las miradas pudieran matar, él estaría muerto donde estaba porque ella lo estaba mirando mientras guardaba su espada rota en su vaina y luego la sacaba con una hoja de otro color. Este era de un color púrpura oscuro, casi negro, y cada vez que se balanceaba hacia él, sentía como si la propia gravedad lo empujara. Salió de un movimiento diagonal y le dio un rodillazo en el estómago, observando cómo sus ojos se abrían de dolor antes de agarrar su cabello y tirarla al suelo. Ella se balanceó a sus pies, pero él saltó rápidamente y luego golpeó con su pie derecho su muñeca infractora. El chasquido de huesos llegó a sus oídos y su grito resonó en la noche mientras algunos de sus asaltantes abrieron los ojos ante el ruido. Él ignoró su grito y luego le golpeó la cara con el pie, rompiendo la máscara y la nariz en el proceso mientras le rompía aún más la muñeca. ¿De verdad pensaron que mostraría piedad en esta pelea? La misericordia en una pelea como esta solo significaba la caída de uno y estaría condenado si mostrara alguna a esta inmundicia. Tuvo que rodar hacia un lado cuando un martillo golpeó el suelo junto a él y luego volvió a golpearlo. Esta vez, agarró el martillo con fuerza e hizo que los ojos del atacante se abrieran como platos antes de arrancarle el arma de las manos al hombre y luego blandirla con todas sus fuerzas. Ese repugnante crujido del cráneo lo hizo sonreír y el chasquido del cuello del hombre lo hizo sacudir la cabeza ante el tonto intento de ataque. Miró hacia atrás para ver al resto de los bandidos temblando en sus botas antes de dar media vuelta y huir. Eso lo hizo burlarse de esto. Hubo gemidos y se giró para ver a la mujer que lo atacó comenzando a arrastrarse mientras la sangre goteaba profusamente de su nariz. Escuchó el sonido de la nieve crujiendo detrás de ella y se arrastró hacia su arma, pero fue arrastrada lejos de ella. Una mano grande agarró su garganta y la levantó del suelo con una mano, haciéndola mirar fijamente a la visera negra del Spartan. Simplemente quería irme de este continente y tú tuviste la audacia de detenerme, dijo con calma, demasiado calma en su opinión. Era como un depredador mirando fijamente a su última presa antes de hundir sus fauces en ella. Podría haberte mostrado un camino si te hubieras unido a mí. Ella logró salir. A costa de ser un parásito como tú. Prefiero morir solo que rebajarme a tus niveles. Él mordió con frialdad. Ella usó su puño derecho intacto para golpearlo en la visera, pero se abrió cuando él lo trató y lo retorció con un crujido repugnante. Ella gritó una vez más de dolor antes de atragantarse cuando él la apretó inmensamente. Sus pies colgaban mientras le pateaba el pecho, pero se encontró con un metal que era más duro que nunca. En un último esfuerzo, abrió un portal y usó una inmensa cantidad de aura que se vertió en sus piernas para patearlo. Lo hizo tropezar y aflojar su agarre sobre ella, que ella solía patear y caer en el portal, cerrándolo efectivamente detrás de ella antes de que el hombre monstruoso ante ella pudiera entrar. Se quedó allí por un tiempo, confundido por lo que acababa de suceder. La mujer que se había roto las muñecas logró escapar abriendo un disco bar portátil que era aproximadamente del tamaño de él. Su nuevo objetivo era encontrar a esta mujer nuevamente. Si ella tuviera tecnología desliespacial, entonces podría haber una posibilidad de que pudiera encontrar el camino de regreso a casa y regresar a Lunsk. Le molestó un poco que este saco de piel ladrón y derrochador tuviera esa tecnología y la usara para robar a las personas menos afortunadas. El viento sopló sobre su capa ya hecha jirones, que ahora tenía agujeros de bala, y lo sacó de sus pensamientos. Caminó hacia los cuerpos y se quitó la capa y la bolsa antes de comenzar a saquear los cuerpos en busca de suministros.
Era una mierda de hacer, pero no le importaba en este momento, lo hizo con camaradas caídos y lo haría con esta escoria si eso significaba que tenía suministros para sobrevivir. Lo que encontró fueron algunas tarjetas de gravamen que podía usar para comprar artículos, algunas municiones que no coincidían con las suyas, por lo que las ignoró, algo de comida y algunas otras cosas que encontró útiles. Una vez que terminó de saquear los cadáveres, regresó y comenzó a caminar de nuevo. No fue su culpa que esta gente eligiera vivir en una condición tan peligrosa. No es como si quisiera matarlos, pero ellos habían hecho su elección tal como él lo había hecho. La única diferencia era que tenía mejor entrenamiento que estos bufones. Solo estaba tratando de sobrevivir, no era su culpa, él era el depredador en lugar de la presa. Pasaron unos días más antes de que llegara remotamente a los muelles y otro día para colarse en un barco. Se las había arreglado para tomar un paseo en un barco de carga arrastrándose dentro de uno de los contenedores. Esa sensación familiar de la grúa levantándolo y bajándolo en el barco es lo que lo hizo suspirar de alivio. Fue tal vez una hora cuando sintió que todo el peso de la fatiga lo golpeaba. Se quitó el casco y lo colocó a su lado antes de cerrar los ojos y dejar que el dulce abrazo del sueño se apoderara de él. Su sueño terminó siendo alrededor de 6 buenas horas y se sintió bien descansado. Unos cuantos estiramientos y volvió a ponerse el casco y abrió lentamente la puerta de la caja con un fuerte gemido. Era de noche afuera y el aire frío de antes fue reemplazado por uno moderadamente frío a cálido. Realmente no tenía un destino en mente, pero disfrutó de la soledad en su mayor parte, era como si fuera un civil que solo viajaba por el gusto de hacerlo. Otra razón es que si fue encontrado por algunos bandidos humildes, ¿quién puede decir que los militares no se enterarían de él y tratarían de capturarlo o persuadirlo para que se ponga de su lado? No es que lo haría. No sabía a dónde se dirigía este barco, pero tenía la idea de que se dirigía a alguna zona tropical o moderadamente cálida. Pensamientos de Reach lo golpearon como un tren y fue en este momento que realmente sintió el peso de la muerte de Noble. Todas sus muertes lo golpearon como un tren y la culpa comenzó a llenar un poco su corazón. No era como si odiara estar solo, pero estar en un equipo le mostró un compañerismo al que no estaba acostumbrado. Después de 10 minutos de revolcarse en la culpabilidad, reprimió esas emociones. Se fueron poco después. Cada miembro además de Jun, que él supiera, se había ido y nada cambiaría el hecho. La oscuridad volvió a llenar su visión cuando cerró los ojos y dejó que el sueño se apoderara de su cuerpo. Dormir así no era propio de él, pero no estaba en desacuerdo con la cantidad de tiempo de tranquilidad y decidió disfrutar un poco. Hay que disfrutar de los pequeños descansos cuando el universo te los da. El fuerte estruendo de la sirena de niebla le hizo abrir los ojos rápidamente y mirar a su alrededor para ver que todavía estaba en la caja. Miró su TACPAD para ver que había pasado una gran semana, lo que hizo que sus ojos se abrieran con alarma. Su cuerpo debe haberse apagado por alguna razón y puesto en una especie de modo de descanso por la falta de sueño que ha experimentado durante las últimas semanas. Dormir tanto tiempo significaba que estaba holgazaneando y holgazaneando significaba un castigo en sus ojos. Antes de que pudiera despegar y llegar al entrenamiento, hizo una evaluación de su situación. En una caja, comprobar. Capa andrajosa y bolso, cheque. En un planeta inexplorado sin forma de volver a casa, compruébalo. Un suspiro que no sabía que estaba conteniendo salió de su boca y se estiró un poco antes de ir al contenedor y abrir la puerta. Había trabajadores descargando las cajas y decidió que ahora era la oportunidad perfecta para irse y tomar una dirección. Se asomó por encima de la barandilla para ver si alguien estaba mirando en su dirección y lo usó para saltar y aterrizar en el concreto con un fuerte crujido. La gente miró el cráter que parecía surgir de la nada y apenas lograron ver una capa desaparecer a la vuelta de la esquina. Miraron el lugar durante unos segundos más y luego volvieron a lo que estaban haciendo. Mientras tanto, simplemente se deslizó a través de los contenedores de envío hasta que encontró una abertura y la atravesó. Muy pronto, estaba en las calles rozando a la gente sin importarle en el mundo lo que pensaran de él. Algunos miraron y observaron su gigantesca figura, mientras que otros simplemente continuaron con su día. Caminó durante mucho tiempo, hasta que el sol se estaba poniendo en el horizonte. Vio una puerta bastante grande y una tienda al lado, era un supermercado que vio en ese atlas, o el continente nevado. Sus suministros se estaban agotando y había deducido que tenía fondos suficientes para pagar algunos artículos y luego salir una vez más. El supermercado tenía más productos enlatados y algo de agua para llenar su cantimplora junto con algunos suministros médicos.
Estaba ocupado hojeando parte de la selección y mirando el valor nutricional de algunos de los artículos. Cuando terminó de mirar las cosas que quería comprar, cargó una pila de ellas en el mostrador y observó cómo el empleado escaneaba los artículos con aburrimiento. Todo el tiempo notó algo en el hombre frente a él. Tenía cuernos. Eso será un gravamen de 40. El hombre dijo. Se encontró con el silencio y miró hacia arriba para ver a Six mirándolo desde debajo de su capucha. Se hizo el silencio y el aire comenzó a cargarse de tensión. ¿Ese señor? Preguntó el hombre. ¿Tienes cuernos? Six dijo mientras inclinaba un poco la cabeza. ¿Sí? ¿Qué hay de eso? Espetó el hombre. Nada. Nunca antes había visto a alguien con cuernos en la cabeza. Six declaró antes de arrojar algunas tarjetas de gravamen sobre el mostrador y luego irse sin decir una palabra más. No pareció notar la mirada extraña en el rostro del empleado mientras caminaba hacia la puerta, donde más personas con partes de animales estaban bloqueando. Tenían carteles y parecían estar protestando. A pesar de que la gente tanto de dentro como de fuera de la ciudad intentaba abrirse paso. Trajo un pequeño ceño fruncido a su rostro. La gente estaba tratando de seguir con su día, pero este grupo estaba demasiado ocupado protestando en el medio. Por mucho que quisiera intervenir, esta no era su pelea. Meterse en medio de esto significaba crear un conflicto innecesario y era algo que no le gustaba. Entonces, a favor de mantenerse al margen, simplemente hizo algo que detuvo a algunos de ellos. Caminó directamente hacia el medio de la multitud y los rozó. Muchos de ellos simplemente se quedaron en silencio cuando presenciaron que un gigante vestido los atravesaba sin preocuparse por nada. Algunos lograron echar un vistazo debajo de su capucha y retrocedieron de inmediato. Una sola frase de su voz fría hizo que todos se pusieran rígidos. No provoques conflictos innecesarios con inocentes, o te detendré más rápido de lo que puedas parpadear. Simplemente susurró. Mientras su voz era tranquila, el grupo de manifestantes sintió un escalofrío recorrer sus cuerpos y dio un paso involuntario hacia atrás cuando pasó junto a ellos, hacia la naturaleza en silencio, sin mirar ni una vez hacia atrás. Los días parecían transcurrir mientras viajaba por este nuevo continente. Fue un buen cambio de ritmo al ver toda la nieve. Había aprendido que este continente se llamaba Mistral, parecía ser rico en bosques y algo de la vegetación lo calmaba a veces. Fue bueno que se hubiera abastecido hasta el borde de suministros, porque probablemente pasaría un tiempo hasta que apareciera otra ciudad. Sacó su mapa y vio que ni siquiera estaba cerca de otro pueblo y suspiró antes de volver a caminar. Hubo momentos en los que deseaba tener un vehículo, tal vez así viajar no sería tan malo. Sin embargo, caminar era verdaderamente relajante a veces. A menudo le hacía apreciar pensar cómo su vida podría haber sido normal si no hubiera sido entrenado para ser un espartano. Mientras su mente divagaba, al igual que su cuerpo, un pequeño claro se cruzó con él. Parecía haber alguien tirado en el suelo. Al acercarse a ellos, notó que sangraban profusamente y apenas se aferraban a la vida. Cuando finalmente llegó a su cuerpo maltratado, se fijó en sus rasgos. Mujer, cabello rojo y negro, ojos plateados que se desvanecía lentamente, una blusa negra y una capa bastante blanca que lentamente se estaba volviendo roja. Su respiración era dificultosa y una parte de él estaba a punto de levantarse e irse, pero una pequeña parte de él había puesto a otro espartán en su lugar, lo hizo suspirar. Siempre fue problemático estar en situaciones como estas, él era un asesino, no un salvador. Arrodillándose y rebuscando en su bolso, encontró algo de gasa y alcohol y luego comenzó a vendar sus heridas. Si bien no la curaría, al menos detendría su sangrado hasta que pudiera encontrar un hospital o un pueblo local para dejarla. Le tomó un tiempo y ella apenas se aferraba a la vida, pero él logró detener su hemorragia y, tan suavemente como pudo, la levantó y la cargó. Ella había comido profundamente sus suministros médicos y lo hizo fruncir el ceño un poco, pero suspiró cuando se dio cuenta de que se estaba volviendo codicioso. Una persona al borde de la muerte estaba muriendo lentamente y lo máximo en lo que podía pensar era en sí mismo. Lo último que vio la mujer fue su reflejo mientras miraba la visera negra debajo de la capa, hecha jirones antes de que el dulce abrazo de la inconsciencia la envolviera y llenara su mente de oscuridad. Se despertó con un grito ahogado y miró a su alrededor como una loca. Lo último que recordaba era luchar contra un hombre con cola de escorpión en un claro y luego perder. Era extremadamente rápido y letal, con el objetivo de matar de inmediato y casi lo hizo. Mientras intentaba sentarse, una repentina ola de dolor envolvió su cuerpo y la obligó a acostarse en el suelo.
Sus ojos parpadearon y vio que estaba acostada en una cueva, una que posiblemente estaba cerca de un asentamiento. Estaba acostada sobre su capa pero otra la cubría, era una capa andrajosa que había visto días mejores pero era notablemente suave por alguna razón. «Estás despierto», dijo una voz a su izquierda. La hizo saltar sorprendida y girar su cabeza hacia la fuente, haciendo que ambos ojos se abrieran alarmados cuando vio un enorme titán blindado sentado en el suelo. Un fuego era lo único que realmente los separaba y el silencio los había rodeado a ambos por un rato. No podía decir si estaba respirando o no debido a su armadura, pero se desanimó un poco por la forma en que mantuvo su mirada sobre ella. «Supongo que tienes preguntas», dijo, avivando el fuego mientras ocasionalmente miraba a la entrada de la cueva. «Sí», dijo con voz ronca. «Bien, porque yo también tengo algunos». Él dijo. Estuvo en silencio por un rato antes de que finalmente se armara de valor para preguntarle algo. «¿Quién eres?», ella preguntó. «Un simple vagabundo». «El siguiente», dijo secamente. «¿Por qué me salvaste?», ella preguntó. Era dejar morir a alguien con cierta información o tratar de mantenerlo con vida y hacer que respondiera a mis preguntas. Él respondió. Una pequeña parte de ella sintió que se le encogía el estómago por alguna razón, era como si fuera solo una informante para él. Yo no tengo nada más que preguntar desafortunadamente», dijo con cansancio. «Entonces responderás a la mía». Él afirmó. No era una petición o una pregunta, era un simple hecho. Ella respondería a la suya ya que él respondió a la de ella. Sus preguntas pesaban mucho más que las de ella y eran extrañas. Cada uno de ellos la hizo inclinar la cabeza confundida, pero respondiendo de todos modos, captó algunas cosas cuando hablaba con él. Se tensó un poco cuando pensó que escuchó un ruido, sus sentidos eran más agudos porque podía escuchar y ver cosas que ella ni siquiera notaba, su voz era fría y robótica, y no parecía tener mucho de sentido del humor. Ella le dijo su nombre y lo que hizo antes de contarle sobre su familia sin querer. «Tu nombre es Summer Rose, tienes 2 hijas, un esposo y eres una cazadora que trabaja para un individuo llamado Ozpin», resumió. «Sí», murmuré mucho, ¿no?» Ella se rió tímidamente. «Lo hiciste. Te sugiero que dejes de hacerlo si vas a estar en esta línea de profesión». Él avisó. «¿Quién eres tú para decírmelo?». Ella hizo un puchero en silencio. «Alguien que sabe cómo mantener información valiosa». Él respondió. Saltó un poco cuando se dio cuenta de lo fuerte que había sido esa pregunta. Se quedó en silencio por un momento mientras ella simplemente miraba hacia el techo de la cueva con aburrimiento y luego se volvió hacia su compañero blindado, o extraño si ella lo llamaría. «Entonces, ¿qué debemos hacer cuando salgamos de aquí?», ella preguntó. «Disculpe». Él la miró. «Pregunté qué debemos hacer una vez que salgamos de esta cueva». Ella preguntó. «Encuentra una ciudad más cercana y te dejo». Él respondió. «Entonces, ¿qué después de eso?», ella preguntó. «Descansa y vuelve con tu familia». Él dijo. «¿Qué pasa contigo?», ella preguntó. «No se preocupe por eso, señora Rose». Él dijo. «Quiero decir, debería preocuparme. Me salvaste la vida». Ella dijo. «Esa es una razón inválida para que te preocupes por mí. Nos separaremos después de esta terrible experiencia», dijo secamente. Si tú lo dices». Ella suspiró antes de animarse. «Oh. ¿Cuál es tu nombre?», ella preguntó en un tono optimista. «No tengo uno, ahora descansa». Él ordenó. «¿Puedo llamarte Lobo?», preguntó, volteándose boca abajo con una mueca. «Llámame como quieras, ahora descansa». Esta vez no estaba en debate. Quería que descansara para que sus heridas pudieran sanar pero también para que dejara de hablar. Ella era demasiado ruidosa para su gusto, era casi como si Jun estuviera atrapado dentro del cuerpo de una mujer y nunca hubiera tenido un interruptor de apagado. Ella gruñó por lo bajo antes de cerrar los ojos, un ruido la hizo abrir los ojos y mirar en su dirección, pero su persona estaba bloqueada por las llamas. La suerte debe haber estado de su lado si no estaba muerta.